Yo me dedico a asesorar a presidentes, gobiernos y corporativos sobre temas de comunicación digital. Es decir, cómo aceptamos a la institución, al político y al ciudadano o al corporativo con el posible consumidor a través de las nuevas tecnologías, que es utilizando hoy sobre todo el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, y cómo pues ahí hacemos contenido estratégico para llegar a toda esta gente. Nosotros nos dedicamos a hacer comunicación estratégica a nivel digital, para corporativos y para empresas. Eso es todo. Pues la primera vez que entré a una red social me di cuenta que era mucho más que una plataforma, que lo que era un lugar de encuentro. O sea, yo creo que las redes sociales son un lugar de encuentro en el que la gente pues, también ve como toda esa parte de la necesidad. Hay gente que tiene necesidad de comunicar y lo hace a través de las redes, hay gente que tiene necesidad de ser escuchado y lo publica allí, otros que quieren opinar o criticar y lo hacen también allí. Y además nos encontramos que por toda esta parte de los círculos cercanos, ¿no? que tienes de cuando compartes algo. Entonces me di cuenta que era pues, un lugar de encuentro, y entonces empecé a pensar cómo las empresas podían utilizarlo para contactar con ellos. Te hablo de una época en la que no existían ni siquiera las páginas de Facebook. O sea, yo me acuerdo, uno de mis primeros proyectos fue para una multinacional, un proceso de recruitment en 5 países en Europa, y la manera que tenías, pues no existían ni las páginas, entonces tenías que buscar qué otras alternativas podías hacer. Entonces es una manera en la que entiendes que, pues desde entonces ya entendí pues, que era un lugar de encuentro, mucho más que una plataforma, y que podíamos utilizarlo para bueno, pues un tema corporativo o después en un tema político. Bueno, yo creo que al final hay una parte muy importante en la que tú tienes que hacer entender al político, primero, que sí hay riesgos cuando tú estás en la red, pero esto es como cuando gestionamos los grandes liderazgos, ¿no? Los grandes líderes empresariales tienen que estar también y ser conscientes que es importante que estén en la red, porque eso le puede ayudar muchísimo a su empresa. O sea, nosotros cuando hacemos estrategias de comunicación digital para grandes líderes, lo que están buscando es eso, el cómo puedes comunicar mejor utilizando estos nuevos medios, y cómo a través de ellos también estás ayudando a toda esta parte de que la empresa pues vaya mejor, que crezca, que los trabajadores lo vean y se sientan pues también orgullosos, no solo por lo que hace, sino también por lo que comunica. Entonces nosotros también ayudamos a toda esa gestión estratégica, ¿no? La verdad, yo ya estaba haciendo consultoría estratégica en México, y entonces hubo un partido que nos invitó para hacer una capacitación sobre los cuadros de jóvenes a nivel digital, y así fue como llegué. Entonces ya, pues cuando estuve aquí, pues ya los clientes, una vez que pisas, ya sabes cómo es. O sea, una vez que llegas, pues los clientes empiezan a salir, se empiezan a dar. Nosotros cuando trabajamos lo primero que hacemos es una gran investigación. Entonces tienes encuestas, tienes perfiles sociodemográficos, sociología, cómo es el consumidor o el ciudadano al que te estás dirigiendo. Entonces claro, cuando llegamos a México y empezamos a trabajar con los clientes, nos dan toda esta información, y pues una agencia digital que está pidiendo cosas tan particulares, ¿no? O sea, mucho más allá de los estudios de mercado. Entonces cuando ven que estamos pidiendo encuestas, perfiles sociodemográficos, sociología, datos de cómo son las personas, el comportamiento del consumidor y todo esto, y en base a eso ya entramos como en la parte que nosotros llamamos conceptualización. O sea, nosotros hacemos una conceptualización de contenido, de qué tipo de contenido creemos que puede manejar. Entonces cuando llegamos al proyecto, nos dan toda la información, haces la primera capa de cómo va a ser el tema, la segunda ya la conceptualización, sabiendo que siempre quieres transmitir algo, porque es el objetivo. O sea, tú no tuiteas porque sí, tienes que saber lo que quieres comunicar y cómo ayudas a construir a base de esos tweets y las acciones que hagas en la calendarización, ese tema del líder, ¿no? Cómo comunicas un gran líder y cómo ayudas a construirle su comunicación digital. Entonces pues nos encontramos que nadie hacía eso. Entonces siempre intentas estar en la última, no solo en lo que es lo tecnológico, porque al final las redes y las herramientas cada día están avanzando. Vemos plataformas de socialización, habla todo el mundo de la minería de datos, de bueno, cómo combinas en corporativo también todo eso, ¿no? Cómo gestionas la información para hacer un contenido que sea de valor. Bueno, mira, la comunicación política a nivel digital lo que te permite es la inmediatez, la rapidez, más allá de lo que puedas tener preparado o no, luego está la coyuntura. Y luego eso es muy valioso porque te ayuda a cuando te encuentras en proyectos corporativos, cuando estás en proyectos corporativos, toda esa inmediatez y toda esa rapidez de gestión que tienes que hacer por las crisis, por el contenido, por la adaptación, te ayudan a poder hacer estrategias empresariales mucho más eficaces. Entonces, yo sí me divierto mucho. O sea, hace poco estuve
La verdad que las últimas semanas he estado en Washington, he estado en Perú, he estado en Colombia, he estado en Argentina, ahora me voy en 2 días a Washington otra vez porque nos nominaron a un premio a Mejor Campaña Digital. Yo creo que cuando tú ayudas a hacer una mejor comunicación a los grandes líderes corporativos, digital siempre, y a los grandes líderes políticos, lo que estás ayudando es a hacer una mejor democracia. Claro. Entonces, puede ser que estés de acuerdo con un político, con un gobierno o con un líder empresarial, pero al final lo que buscas es cómo comunicar bien para hacer entender pues, a las personas y a los ciudadanos lo que se está haciendo.